Sean todos bienvenidos a un segmento más sobre Excel básico. Poco a poco hemos venido avanzando y este ya es nuestra cuarta ocasión en la que tenemos un poco más de conocimiento, en el cual en esta ocasión vamos a ver acerca de las tablas. Vamos a ver acerca de las tablas. Antes de hablar acerca de las tablas y de expandirnos más, tenemos que tener claros algunos términos básicos, tanto de las tablas como de los rangos. Y, por ejemplo, las filas de encabezado. Las filas de encabezado es la primera fila que contiene las últimas etiquetas o títulos que describen el tipo de información que se encuentra en cada columna. Otro de los elementos que tenemos son las filas con bandas. ¿Cuál es el significado de las filas con bandas? Se utilizan para tener una mejor legibilidad y el análisis de datos, ya que el sombreado alterno de las filas facilita la distinción entre ellas. Es decir, más que todo por temas estéticos para poder tener una mayor legibilidad y un análisis con respecto a lo que estamos viendo. La fila de totales nos sirve para poder realizar cálculos automáticos como suma, promedio, contar, encontrar el máximo o el mínimo. Así también hay cálculos personalizados para cada columna de la tabla. Podemos utilizar funciones como suma o promedio. Estas funciones son previamente establecidas y nos son de mucha utilidad ya que nos ahorran tiempo. También tenemos el controlador del tamaño, que es la que nos sirve para poder cambiar las dimensiones de las tablas, tal como lo estamos eh, viendo. Y es este el icono del cambio de tabla. ¿Qué cosas complejas podemos hacer con las tablas? Podemos crear informes con inteligencia artificial. Podemos generar y personalizar tablas dinámicas para el análisis de los datos. También podemos usar fórmulas estructuradas para automatizar cálculos en las columnas completas. Asimismo, también se puede diseñar maquetas, prototipos, crear diagramas de Gantt para gestión de proyectos y automatizar tareas complejas con Power Query para transformar y limpiar datos antes del análisis. Cuando nosotros trabajamos con las tablas, se nos facilita poder trabajar con herramientas más complejas como Power Query, que a la vez se nos complementa con el Power BI. Es importante el poder entender eh, el funcionamiento de las tablas, ya que nos puede facilitar. Tenemos cálculos eh, que se pueden realizar más fácil cuando entendemos el funcionamiento de ellas. ¿Qué otras cosas se pueden hacer con las tablas? Podemos tener un análisis y generación de informes. Podemos también generar tablas dinámicas, podemos generar gráficos dinámicos, podemos analizar, explorar y resumir grandes volúmenes de datos, ya que se nos pueden crear visualizaciones, patrones y tendencias. Podemos generar informes automatizados, tal como lo estábamos viendo con la inteligencia artificial. Podemos hacer informes detallados, resúmenes y visualizaciones. El entender el funcionamiento de las tablas nos sirve para poder tener no solamente conocimientos con Power BI, con Excel, sino en temas más avanzados como SQL o incluso también para poder entender con Python o con cualquier otro tipo de software o lenguaje de programación. Asimismo, también nos podemos generar columnas calculadas donde las fórmulas pues, se pueden aplicar automáticamente en toda la columna usando nombres de la columna en lugar de las referencias de las celdas. Es importante entender el funcionamiento de estas tablas para que no nos cueste a la hora de trabajar, por ejemplo, con Power Query o donde podamos estar haciendo cálculos más complejos o tengamos eh, diferentes acciones que nosotros queramos realizar. Hay una situación también que debemos de entender y que lo vamos a ver más adelante.
¿Por qué las referencias se hacen en corchetes dentro de las tablas? Es para poder identificar columnas y poder hacer que las fórmulas sean más legibles y fáciles de gestionar. Al referenciar tablas con los corchetes, se encierra el nombre de la columna como nombre columna y se combinan con el nombre de la tabla, tal como el nombre de la tabla y como está en el ejemplo, para poder hacer una referencia a toda la columna y no solamente a un elemento o a una fila con el operador para poder referenciar a la celda de la misma, tal como está en el ejemplo. ¿Cuáles son los principales componentes de un rango? Un rango tiene menos elementos y tiene menos funcionalidades, sin embargo, pues nos interesa bastante el poder diferenciarlos. Cabe mencionar algo que nos hemos mencionado hasta ahorita, que un rango eh, está dentro de un segmento de la tabla. Pero también, perdón, dentro de un segmento de la hoja de cálculo, pero también debemos de entender que con respecto a las tablas, podemos tener dentro de una misma hoja de cálculo, dentro de un mismo libro de Excel, podemos tener muchas, pero muchas tablas, las cuales nos van a poder ayudar a la hora de estar haciendo operaciones complejas como el Power Query, de las cuales se van alimentando diferentes tablas dentro del mismo libro de Excel. En cambio, cuando lo tenemos en rangos, sí se puede trabajar, pero requiere un poco más de operaciones, un poco más de entendimiento. ¿Cuáles son los componentes? Las celdas, referencias de celda, rango de celdas. Las celdas, la unidad fundamental de la hoja de cálculo donde se introducen los datos. Las referencias de las celdas son la dirección única de una celda que combina el nombre de la columna. Recordemos que las columnas vienen diferenciadas por las letras y las filas vienen diferenciadas por los números. Y también el rango de las celdas. El rango de las celdas es un conjunto de celdas continuas o independientes para rangos continuos. Se identifican con la referencia de la primera y la última celda, separadas por dos puntos. Cuando vemos que está en un rango establecido por un A1 a un C3, nos está indicando que está cubierto todo ese espacio. Nos representa todas las celdas desde la 1 hasta la 3 y de la columna A hasta la columna C. ¿Qué otros componentes tenemos? Tenemos operaciones de referencia, que son los dos puntos. Los dos puntos nos indican un rango continuo como el A1, dos puntos C3. Cuando vemos en una fórmula que está establecido por dos puntos, nos está estableciendo un rango determinado. Punto y coma o coma, según como sea el Excel que tengamos establecido. Su función es poder ser utilizado para unir varias referencias, como por ejemplo suma A1, A5 y C1 a C5. En este caso estamos haciendo una sumatoria de dos rangos de todo lo que exista dentro del rango A1 al rango A5 y del rango C1 al C5. Nos incluye dos rangos separados. El espacio nos sirve para poder indicar la intersección entre dos rangos, por ejemplo, A1, dos puntos C3 y B2, dos puntos D4. Nos hace referencia solo a la celda B2 porque es la única celda común para ambos. El rango con nombre. Un rango con nombre es un rango al que se le ha asignado un nombre para poder referirse a él fácilmente entre fórmulas y operadores. Referencias absolutas. Símbolos de dólar que se puede incluir para fijar una fila o columna al copiar o arrastrar una fórmula, evitando que la referencia cambie. También vamos a ver que nombrar las tablas nos puede servir para poder tener una referencia hacia
hacia esa tabla cuando estamos haciendo operaciones más complejas. ¿Qué son las tablas? Son rangos de datos organizados en filas y columnas que facilitan el análisis y la manipulación de la información. Los datos podemos organizarlos en Excel en rangos y los podemos estructurar en fórmulas y expansión automática al añadir nuevos datos. Asimismo, también nos ayudan a poderlas integrar fácilmente con otras herramientas como las tablas dinámicas, como los usos en Power Query. Asimismo, también nos ayudan a poder integrarlo con Power BI y otras herramientas. Asimismo, nos ayudan a resumir y analizar los datos de una manera más avanzada. Es decir, las tablas nos ayudan a poder manejar mejor los datos. Tenemos los rangos. ¿Cuáles son los rangos? Los rangos son simplemente un conjunto de celdas que están juntas y que se usan para hacer algo, tal como sumar, ordenar o aplicar algún tipo de formato. Dicho en otras palabras, un rango es un espacio o un área dentro de una hoja de cálculo, llámese así, desde la celda A1 a la celda D25. Y lo vamos a ver en temas prácticos. Un rango es un espacio que yo estoy cubriendo desde la celda A1 a la celda D25. De esta manera, lo que se refiere a un rango es exactamente a lo que existe en este espacio. En este espacio podemos tener diferentes elementos y llámese así, podemos tener un grupo de datos simplemente apilados ahí como un rango sin ningún tipo de formato como tal. ¿Qué es una tabla? En lenguaje coloquial, una tabla en Excel es como una lista organizada donde podemos poner información como nombres, números, fechas en casillas, una al lado de la otra y una debajo de la otra. O sea, una al lado de la otra columnas, una debajo de la otra filas. Es útil para que los datos estén ordenados y para poder manejarlos. Por ejemplo, para poder hacer sumas, buscar algo, para poder hacer sumas rápidas, buscar algo específico o simplemente para poder crear gráficos. ¿Cuáles son las diferencias entre rango y tablas? Un rango es una colección básica de celdas y una tabla es un rango de datos con formatos y funcionalidades automáticas. Podemos decir que el rango pues es, como yo les mencionaba, simplemente un conjunto de datos ahí apilados, no tienen ningún tipo de formato. En cambio, las tablas tienen diferentes características. Dentro de las características tenemos que las tablas organizan datos en filas y columnas con características claves como formatos automáticos, encabezados, siempre visibles y filtros integrados. Además, hay otras peculiaridades. Por ejemplo, dentro de las tablas no podemos tener encabezados vacíos. Y a la hora de crear esas tablas, generalmente pues traen un filtro. Podemos trabajarlas sin filtro, pero pues sí lo traen. Y pues en la práctica vamos a ver más diferencias. ¿Por qué vamos a utilizar tablas y no los rangos? Las tablas nos ofrecen una automatización tal como la expansión automática de rangos al agregar datos. También nos ofrecen un relleno automático de las fórmulas y el formato de las nuevas filas. A la izquierda tenemos una tabla y a la derecha tenemos un rango. Parte de las propiedades que yo les mencionaba, por ejemplo, en el rango yo puedo insertar una fila normalmente y se va a insertar como tal y no voy a tener ningún tipo de problema. Cuando yo quiero agregar una fila en una tabla, sí se puede hacer al colocarme directamente en el encabezado de la columna, se agrega. Pero como yo les mencionaba, no tenemos encabezados de columnas que no tengan nombre. Automáticamente y por defecto pues ya le agrega ese nombre a dicha columna. ¿Qué otra es parte de las características? En el rango yo puedo escribir un nuevo encabezado, puedo escribir, tenemos cliente, pedido, precio. Podemos colocar otro encabezado que diga proveedor o también podemos agregar otro encabezado que diga IVA. Y si